Cambiaré mi tristeza, cambiaré mi vergüenza, los entregaré por el gozo de Dios. Cambiaré mi dolor y mi enfermedad, los entregaré por el gozo de Dios. Sí, Señor, sí, sí, Señor, sí, Señor, sí, sí, Señor, sí, Señor, sí, sí, Señor, amén. Estando atribulado, pero nunca derrotado, y perseguido esté, maldiciones no me afectan, pues yo sé a quién voy, en su gozo fuerte soy. Aunque triste en la noche yo esté, el gozo viene en la mañana. Cambiaré mi tristeza, cambiaré mi vergüenza, los entregaré por el gozo de Dios. Cambiaré mi dolor y mi enfermedad, los entregaré por el gozo de Dios. Y sí, Señor, sí, sí, Señor, sí, Señor, sí, sí, Señor, sí, Señor, sí, sí, Señor, amén. Cambiaré mi tristeza, cambiaré mi vergüenza, los entregaré por el gozo de Dios. Cambiaré mi dolor y mi enfermedad, los entregaré por el gozo de Dios. Y sí, Señor, sí, sí, Señor, sí, Señor, sí, sí, Señor, sí, Señor, sí, sí, Señor, amén. Estando atribulado, pero nunca derrotado, y perseguido esté, maldiciones no me afectan, pues yo sé a quién voy, en su gozo yo fuerte soy. Aunque triste en la noche yo esté, el gozo viene en la mañana. Cambiaré mi tristeza, cambiaré mi vergüenza, los entregaré por el gozo de Dios. Cambiaré mi dolor y mi enfermedad, y los entregaré por el gozo de Dios. Y sí, Señor, sí, sí, Señor, sí, Señor, sí, sí, Señor, sí, Señor, sí, sí, Señor, amén. Dios les bendiga, hermanos. En esta mañana le damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da para estar una vez más aquí en su casa de oración. Les doy una cordial bienvenida a todos nuestros amados hermanos de aquí de la primera iglesia, nuestros hermanos de la tercera y nuestros hermanos de la misión CDC, Palabra de Vida. Gracias a Dios porque podemos tener comunicación, tener comunión los unos con los otros. Queremos en esta mañana saludarles cordialmente y decirles bienvenidos, y que todo lo que hagamos, lo hagamos para la gloria de Dios. Tratemos de ser amables con todos para provecho de todos los demás. Tomar a Cristo como nuestro modelo.
Que Jesucristo el Señor esté siempre con cada uno de nosotros. Queridos hermanos, la celebración o la participación en la adoración dominical es un privilegio, es un tesoro que el Señor pone al alcance de nuestra mano, al alcance de todos y cada uno de nosotros, ¿verdad? Y de nuestro corazón, todos los domingos, cada vez que nos reunimos, tenemos una oportunidad, ¿verdad? No dejemos que nada ni nadie se interponga entre Dios y nosotros. La invitación del Señor a disfrutar de la oportunidad, ¿verdad?, de gozar de su reino, nos la reafirma hoy. Miremos dónde estamos, pero también decidamos a dónde queremos ir. La decisión es de cada uno. La Iglesia nos ofrece los instrumentos para que seamos parte del reino de Dios, seamos parte de ese reino. El Señor nos ama, nos invita a la conversión. No lo dejemos para después, porque después puede ser tarde. Cuando nos reunimos para la celebración dominical lo hacemos porque somos una comunidad. ¿Hasta qué punto somos comunidad aún estando aquí juntos en torno a Cristo? Quizás aquí entre nosotros, hermanos, falten algunos, nos faltan, ¿verdad? Algunos de nuestros hermanos que no les hemos visto, pero hasta dónde estamos dispuestos, ¿verdad?, a ayudarles, a reintegrarlos a la comunidad, como nos enseña el Señor Jesús en su palabra, y nos lo enseña con su ejemplo, ¿verdad? Con mucha frecuencia nos hemos quedado indiferentes cuando el Señor tocaba con su poder de sanidad, de rescate y de salvación a las personas necesitadas, ¿verdad? A toda aquella persona que se acercaba al Señor con la necesidad. Yo creo que así como nos ha ayudado a nosotros, nos ha rescatado, nos ha dado de su sanidad, de la misma manera que lo hizo en aquel tiempo. Así que oremos, hermanos, y pidámosle al Padre que nos acepte y que nos ayude a aceptar a los otros. Vamos a orar en esta mañana. Oh Dios de misericordia, Dios de compasión, los pecadores y los marginados te aclamaron, Padre, y con lágrimas y alegría te reconocieron como su Señor y su Salvador, así como lo hemos hecho nosotros. Y así tú pudiste sanarlos. Ayúdanos a hacer lo mismo que hizo tu Hijo. Envíanos sin condescendencia alguna en busca de los hermanos débiles para que recuperen su autoestima, su esperanza y su coraje indestructible para poder llegar a ser de nuevo plenamente humanos como hermanas y hermanos nuestros. Ponemos todo esto en tus manos, Padre Celestial, en el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Vamos ahora, hermanos, a tener una lectura. La encontramos en el primer libro de Reyes, capítulo 3. Estaremos leyendo los versículos del 5 al 15. Primero de Reyes, capítulo 3, versículos 5 al 15, dice la palabra de Dios. Y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños, y le dijo Dios: pide lo que quieras que yo te dé. Y Salomón dijo: tú hiciste gran misericordia a tu siervo David mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo. Y tú le has reservado esta tu gran misericordia, en que le diste hijo que se sentase en su trono, como sucede en este día. Ahora pues, Jehová Dios mío, tú me has puesto a mí, tu siervo, por rey en lugar de David mi padre, y yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir. Y tu siervo está en medio de tu pueblo, al cual tú escogiste, un pueblo grande, que no se puede contar ni numerar por su multitud. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo, y para discernir entre lo bueno y lo malo. Porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Y le dijo Dios: porque has demandado esto, y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio. He aquí lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí que te he dado corazón sabio y entendido,
tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Y aún también te he dado las cosas que no pediste, riquezas y gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. Y si anduvieres en mis caminos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como anduvo David tu padre, yo alargaré tus días. Cuando Salomón despertó, vio que era sueño, y vino a Jerusalén y se presentó delante del arca del pacto de Jehová, y sacrificó holocaustos y ofreció sacrificios de paz, e hizo también banquete a todos sus siervos. Amén. Gracias a Dios por su palabra. Vine a adorar a Dios. Vine a adorar a Dios. Vine a adorar su nombre. Vine a adorar a Dios. Vine a adorar a Dios. Vine a adorar a Dios. Vine a adorar su nombre. Vine a adorar a Dios. Él vino a mi vida en un día muy especial. Cambió mi corazón, me mostró un camino mejor, y esa es la razón por la que digo que vine a adorar a Dios. Él vino a mi vida en un día muy especial, cambió mi corazón, me mostró un camino mejor, y esta es la razón por la que digo que vine a adorar a Dios. Vine a adorar a Dios. Y es un río de alabanza y de adoración, y de adoración, dirigido hacia ti, Señor Jesús. Recibe hoy. Es un río de alabanza y de adoración, dirigido hacia ti, Señor. Recibe hoy y recibe hoy. Recibe y recibe hoy. Muy bien, hermanos, continuamos con este culto de domingo 25 de julio, felicitando a nuestro hermano Antonio Rebollo Cruz. Ayer estuvo de manteles largos y esperemos que nos llegue algo de ese pastel
compartido en su cumpleaños. Muy bien, hermanos, vamos a tener una lectura. Solamente ustedes sigan con su vista. Yo voy a hacer esta lectura que está en el Evangelio de San Mateo, capítulo 13, de los versos 44 al 52. Así que dice la palabra de nuestro Señor: además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que, echada en el mar, recoge de toda clase de peces, y una vez llena, la sacan a la orilla, y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo echan fuera. Así será al fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de en medio de los justos, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Jesús les dijo: ¿habéis entendido todas estas cosas? Ellos respondieron: sí, Señor. Él les dijo: por eso, todo escriba docto en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Alma cerca de luz.
Pueden tomar asiento. El día de hoy vamos a hablar, de acuerdo a las lecturas que acabamos de escuchar, acerca de tres conceptos muy importantes. Hoy vimos, ante todo, el primer libro de los Reyes, en el capítulo 3, y en ellos pudimos observar cómo Salomón es cuestionado por Dios de una manera muy linda, muy hermosa, en la cual cada uno de nosotros quisiéramos algún día poder tener esa experiencia tan preciosa que tuvo Salomón. Dice el primer libro de los Reyes en el capítulo 3, de los versículos 3 al 15, Salomón pide sabiduría. Dice: Mas Salomón amó a Jehová andando en los estatutos de su padre David, solamente sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. E iba el rey a Gabaón, porque aquel era el lugar alto principal, y sacrificaba allí 1000 holocaustos, sacrificaba Salomón sobre aquel altar. Y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños, y le dijo: pide lo que quieras, que yo te lo daré. Y Salomón dijo: tú hiciste gran misericordia a tu siervo David mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo. Y tú le has reservado esta tu gran misericordia, en que le diste hijo que se sentase en su trono, como sucede en este día. Ahora pues, Jehová Dios mío, tú me has puesto a mí tu siervo por rey en lugar de David mi padre, y yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir. Y tu siervo está en medio de tu pueblo, al cual tú escogiste, un pueblo grande que no se puede contar ni numerar por su multitud. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Y le dijo Dios: ¿por qué has demandado esto y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio? He aquí lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Y aún también te he dado las cosas que no pediste, riquezas y gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos los días. Y si anduvieses en mi camino, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como anduvo David tu padre, yo alargaré tus días. Cuando Salomón despertó, vio que era sueño, y vino a Jerusalén, y se presentó delante del arca del pacto de Jehová, y sacrificó holocaustos, y ofreció sacrificios de paz, e hizo también banquete a todos sus siervos. Qué hermoso es tener esa experiencia que tuvo Salomón, y qué hermoso también es saber que lo que sembramos hoy también da bendición a los hijos y a los nietos. Por eso, cuando nosotros andamos buscando la felicidad, como hoy también lo vimos en el Evangelio que escuchamos precisamente en la lectura de Mateo, capítulo 13, versos 44 al 52, que nos habla de un tesoro escondido. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que, echada en el mar, recoge de toda clase de peces, y una vez llena, la sacan a la orilla, y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo echan fuera. Así será el fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Jesús les dijo: ¿habéis entendido todas estas cosas? Ellos respondieron: sí, Señor. Él les dijo: por eso todo escriba docto en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. En base a todo esto que fueron las lecturas del día de hoy, es importante reconocer que en el caso de Salomón y en el caso de estas parábolas que acabamos de escuchar, donde somos capaces de vender todo lo que poseemos para obtener eso tan valioso, ese gran tesoro, tendríamos que preguntarnos, ¿dónde encontrar la felicidad? Porque la responsabilidad es servir, pero muchas veces en el servicio
nos mantenemos en el dominio, en el poder. Es mucho más fácil gobernar de esta manera que hacerlo de la manera de Dios. Por esa razón, en los cursos de liderazgo, al menos en las iglesias cristianas, es muy difícil comprender lo que Cristo vino a enseñar como líder. Él les dijo claramente: no sean como los países que se enseñorean de la gente. Al contrario, si ustedes quieren ser el primero, serán los últimos. En otras palabras, ser el servidor, el siervo, el esclavo de todos. Y esto definitivamente en los cursos de liderazgo sucede al revés. Hay que crear para crecer, para tener influencia, para tener poder y dominio, para alcanzar a muchos y gobernarlos. Y esto es al revés, es un liderazgo servicial. Sin embargo, ¿cómo realiza realmente esa felicidad en el interior? Hay gente que se ha pasado la vida tratando de acaparar títulos, acaparar bienes, acaparar riquezas, poder, dominio, pero definitivamente no le llena en su corazón. Por esa razón Dios nos da como garantía que su promesa que está escrita en la Biblia se cumplirá. Y qué hermoso es, pero aquí viene la pregunta básica. Si hoy en la noche tú tuvieras la oportunidad que tuvo Salomón y en sueños te dijera Dios: ¿qué pide tu corazón de mí? Y yo te lo doy, ¿qué le pedirían ustedes? Es importante reconocer que la mayor parte de nosotros algún día hemos jugado esos juegos de niños de pedir deseos. Y son deseos de algo que anhela nuestro corazón. Y no por ello quiere decir que sea algo malo, sino que a veces es algo que no necesitamos. Es algo que no es para el reino de los cielos. Hay veces es como un cariñito personal, como que ya lo ganamos, ya lo logramos. Y eso nos lleva también a comprender que en las iglesias actuales mucha gente está más propensa por las obras que realmente por la fe y por la ayuda del Espíritu Santo. Quizás muchas veces decimos: es que esa persona pues se pasa la vida en el templo, ella ora o él ora, ayudan, ofrendan, diezman, son maestros, son predicadores, andan en ministerios de compasión, son muy activos, se la pasan cantando. Nada más que debo aclarar algo: ninguna de esas obras nos llevan a la salvación, sino por el contrario, la salvación nos lleva como una consecuencia a que hagamos estas obras. Pero muchas gentes podrán pasarse la vida cantando, quizás muy bonito, pero si su vida no es transformada, pues cuando venga Cristo se van a quedar cantando dentro de los templos, pero no se irán con Él. Y si llegan a morir antes, quizás tendrán una resurrección, como dice Daniel 12:2, pero será para vergüenza, para condenación, porque no nos salva el cantar dentro de una iglesia, no nos salva el simplemente predicar, no nos salva el hecho de ser maestros, no nos salva el hecho de dar todo, como dice Pablo en la Primera carta a Corintios, capítulo 13, si yo supiera las lenguas angelicales, si yo diera todo, pero sin amor yo nada tengo, nada soy. Por esa razón, nosotros es importante que ahí es donde debemos de buscar en el tesoro del corazón aquello que realmente anhela nuestro corazón. Y yo les voy a hacer una pregunta: si realmente Dios hoy te preguntara a ti en la noche, ¿qué es lo que anhela tu corazón? Te voy a dar 3 opciones que quizás jamás las has pensado. Número 1, quizás pedirías que tú tuvieras un poco más de valor. Quizás tú pidieras tener un poco más de palabra para dársela a los demás. Quizás tener más paciencia. Pero, por ejemplo, tú le pedirías a Dios la salvación de tu vecino, el cual siempre te ofende y te trata mal. ¿O tú pedirías la salvación del drogadicto que pasa y te raya el coche? ¿O tú pedirías la salvación de los pueblos que no creen en Dios? Creo que esos 3 deseos serían importantísimos y vería a Dios que tú tienes en tu corazón parte de su corazón, el reino de los cielos. Por esa razón, nosotros debemos de entender que Dios se ha hecho el encontradizo con el hombre y no nosotros que lo hayamos buscado. Él nos amó primero, Él nos encuentra, Él nos busca. El Espíritu Santo nos convence de justicia, juicio y pecado desde antes de conocer a Cristo, desde antes de decidir seguirle, desde antes de conocerle. Por esa razón, muchas veces nosotros no entendemos lo que podemos aprender de estos casos específicos que acabamos de escuchar de la vida de Salomón.
Por ejemplo, nosotros sabemos que Salomón pues fue una persona que fue el tercer rey dentro de esa linaje real que tuvo en su mano al Reino Unido. Después de él se dividió el reino. Pero debo aclarar algo. David, su padre, estaba en sintonía su corazón con el corazón de Dios, pero fue un pecador horrible, horroroso, espantoso. Ni usted ni yo hemos hecho los pecados que él cometió. Sin embargo, él se arrepintió, y esto nos lleva a una primera conclusión: que hasta un pecador puede llegar a ser santo. Lo que no puede ser alguien santo es un corrupto. Y cuando vemos la corrupción, a veces creemos que esta nos llega de golpe. No, puede ser algo tan sutil que nos vamos deslizando en el corazón. Precisamente en el caso específico de Salomón, él empezó muy bien, tuvo decisiones perfectas de un genio, de una persona que realmente conocía a Dios, de una persona que podía hacer las cosas de una manera distinta. Sin embargo, con esa sabiduría que le dio Dios y ese intelecto, y aparte la riqueza y el poder, no solamente lo utilizó para gobernar, sino también para decidir. Hay un aspecto en el primer libro de los Reyes donde se presentan dos mujeres peleando por un niño para saber quién era la verdadera madre, y él decide matar al niño sabiendo que la verdadera madre preferiría 1000 veces perder al hijo que éste estuviese muerto. Una sabia decisión. Sin embargo, también la reina de Saba viaja 1200 millas, casi 2000 kilómetros, para conocer la grandeza, la sabiduría y el poder que Dios le había otorgado a Salomón. Y se maravilla de la forma como él habla, como él decide, del poder que él tiene, la cantidad de gentes a su cargo y que los puede gobernar, y la cantidad de poder, gloria que existe en ese reino. Pero aquí viene el problema. Sin querer, sin pensarlo decididamente, hay veces nos vamos alejando de Dios poco a poco. Vamos como en un carrusel, pero de repente vamos en caída libre, pero muy lentamente, a tal suerte que él empezó por decidir mal su vida, y eso lo veremos enseguida. Continuando con nuestra historia, el sabio Salomón tuvo un problema. Esto nos debe indicar que así como su padre fue un pecador que se arrepintió, también hay gente que se cree santa y se va deslizando lentamente en ese tobogán hasta llegar a la muerte espiritual. Y no se nota, porque todo lo hace bien, porque cree todavía tener el favor de aquellos que le escuchan, de aquellos que le aplauden. Y nosotros vemos cómo precisamente Salomón tuvo decisiones equivocadísimas. Por ejemplo, él tuvo 700 esposas y 300 concubinas, y muchas de ellas eran extranjeras, que lo llevaron a la idolatría en su vejez, enojando grandemente a Dios. Eso está en la primera carta a los Reyes, capítulo 11, versos del 1 al 13. Y en el primer libro de los Reyes, capítulo 11, versos 9 y 10, nos dice: y se enojó el Señor contra Salomón por cuanto su corazón se había apartado del Señor Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces y le había mandado acerca de esto, que no siguiese a dioses ajenos, mas él no guardó de lo que le mandó el Señor. Dios le dijo a Salomón precisamente, y también prometió que no separaría todo el reino mientras él estuviera en vida. Y esto se llevó a cabo. Precisamente Jeroboam fue quien se convirtió en el primer rey de Israel, pero también comenzó a rebelarse contra Salomón, pero huyó. Eso está en la primer libro de Reyes, capítulo 11, versos 26 y 40. Y el reino fue dividido bajo el gobierno de Roboam, hijo de Salomón, en la primera de Reyes, capítulo 12. Entonces vamos hoy a conocer al menos 7 formas en las cuales debemos de aprender sobre la vida de Salomón para no repetirlas, y en algunos casos para poder acercarnos mejor a Dios. Nosotros sabemos bien que la pregunta clave que hemos empezado a pregonar es: ¿qué desea tu corazón? Si el Señor mismo te ofreciera hoy por la noche
lo que le ofreció a Salomón, ¿cuál sería tu respuesta? Y esto lo debemos llevar en nuestra mente y corazón, porque es importantísimo que entendamos que muchas veces el tesoro que guarda nuestro corazón no es el tesoro de la salvación y la santificación. Hay veces en el nombre de Cristo se han dicho muchas cosas que no son verdades. Y aunque fuera verdad, hay veces no le hemos preguntado a Dios su voluntad, si quiere que nosotros lo hagamos. Precisamente David quiso construir un templo enorme, grandioso, estupendo para Dios. Pero él no se lo permitió y no fue a la manera de él, sino a la manera de Dios. En otras palabras, aún haciendo lo bueno, no siempre le agrada a Dios que nuestro corazón, aunque sean cosas buenas, no estén bajo la voluntad de Él. Por esa razón es importantísimo que veamos lo que en la reflexión más importante del Evangelio en el día de hoy, cómo fue que esas personas vendieron todo lo que tenían para conservar ese tesoro, esa perla, ese prado, ese lugar, ese tesoro. Y ese gran tesoro que debemos guardar, conservar, mantener, transmitir y compartir es la salvación en Cristo Jesús y la santificación por medio del Espíritu Santo. Es todo un honor pertenecer a la Iglesia del Nazareno porque proclamamos la santidad en el mundo por medio de nuestro testimonio, por medio de nuestras palabras, por medio de nuestra gran experiencia de salvación. Entonces, de las lecciones que debemos aprender de cómo vivió Salomón, podemos agarrar 7 al menos, y 7 por ser un número sagrado. Y esto, el primero de ellos sería que cuando buscamos a Dios con todo nuestro corazón, lo vamos a encontrar. Y eso está en la primera carta a Reyes, capítulo 3, versos 3 y 7. Porque ahí precisamente encontramos que Dios es el que nos busca primero, Dios es el que nos elige, Dios es el que nos ayuda, Dios es el que nos envía. Y en esa misión en que nos envía, Él está con nosotros. Entonces, primero, cuando busquemos a Dios de todo corazón, Él nos va a encontrar. Ahí estaremos y ahí estará. La segunda lección que tenemos que aprender es que aquellos que honran a Dios, Dios los honra a ellos. Y no estamos hablando de crecimiento de la iglesia, estamos hablando de algo mucho mejor que esto. Cada vez que tú salvas, aunque sea un alma, al darle a conocer ese plan de salvación que fue una experiencia en tu vida, que llevó un cambio transformador, significativo, intencional y valioso en tu corazón, cuando tú lo muestras, cuando tú le das ánimo a alguien que se entregue a Dios y que deposite todas sus ansiedades, todos sus pecados, todos sus problemas, porque estando con Dios hay solución. Por eso Dios honra a quien es honrado a Dios. Esto es en Primera de Reyes capítulo 3 versos 11 al 13 y en Primera de Samuel capítulo 2 verso 30. Entonces vimos que cuando buscas a Dios con todo tu corazón lo encuentras. Y número 2, que los que honran a Dios son honrados por Dios. Y el tercero, Dios nos capacitará para llevar a cabo las tareas a las cuales nos llama, si confiamos en Él. Eso está en Primera Reyes 3, en Romanos 12 del 3 al 8 y en la segunda carta de Pedro capítulo 1 verso 3. ¿Qué significa esto? Hay muchas personas que ponen como excusa que no pueden asistir a ese llamado de Dios porque o son jóvenes, o son muy grandes, o no tienen tiempo, o no son inteligentes, o no están preparados. La verdadera preparación nace de una rodilla que está en constante comunión, oración y escucha al verdadero corazón de Dios. Por eso, cuando Dios nos envía, no sabemos ni a dónde vamos. Hay gente que está dispuesta a dar un paso si sabe cuál es el siguiente paso, pero dar un paso de fe es fácil, dar un salto al vacío de fe es lo que nos pide Dios. Él primero nos da la misión que es y la visión hacia dónde debemos llegar. Llegando allá nos complementa exactamente cuál será la misión en ese sitio y aún más nos capacita para realizarlo. Eso no quiere decir que tú no te prepares, porque todo lo que tú te has preparado en tu vida servirá para alcanzar las almas perdidas. Aun cuando tú me digas, yo fui albañil, pues estando construyendo un piso, ahí vas a poder evangelizar a alguien. Cuando veas a alguien en problemas, les vas a ayudar dándole consejos de cómo hacer mejor ese piso firme o esa barda o poder construir ese castillo.
Pero en ese instante les vas a hablar también de ese Dios poderoso que te ha transformado y que te ha hecho que tu concreto esté en el corazón firme como ancla Jesucristo ahí. Entonces vimos en primer lugar que cuando buscamos a Dios de todo corazón, ahí lo encontramos. Segundo, que aquellos que honran a Dios, Dios los honra. Y tercero, que Dios nos capacitará para llevar a cabo la misión a las cuales nos llame. Y el cuarto, la vida espiritual es un maratón, no es una carrera de velocidad. ¿Qué significa esto? Un buen comienzo no siempre es suficiente para tener un buen final. Y eso está precisamente en la primera carta a Reyes, capítulo 3, verso 11. Pero ¿qué es lo importante de esto? Que también en una carrera de maratón te tienes que preparar durante mucho tiempo porque tienes que resistir. Va a haber adversidades, va a haber aflicciones, va a haber sufrimiento que te va a traer crecimiento. Yo he visto que mucha gente y he escuchado que declara muchas situaciones en el nombre de Cristo sin pensar primero si su voluntad para este caso es esa o no. Y mucha gente le echa la culpa al diablo de lo que esté pasando mal sin darse cuenta que quizás Dios lo está permitiendo para protegernos de algo. Entonces en el maratón hay que alimentarse bien previamente, hay que estar capacitado por medio de un entrenamiento para poder resistir las distancias, el calor, el frío, lo que sea necesario para llegar a la meta. Y nunca perder de vista que no se trata de estar siempre al principio, sino de alcanzar esa meta siendo el primero. Entonces vimos, primero, cuando buscamos a Dios de todo corazón lo encontramos. Segundo, que aquellos que honran a Dios, Dios los honra. Tercero, que Dios nos capacitará para llevar a cabo la misión a las cuales Él nos llame. Número cuarto, que la vida espiritual es un maratón, es una preparación diaria, es una actitud en vez de un evento. No es solamente el hecho de hacer obras, sino de estar en contacto con la fuente de donde emana el poder, la vida, la esperanza y la alegría. Quinto, podemos sinceramente pedirle a Dios que incline nuestro corazón hacia Él. Primera de Reyes, capítulo 8, versos 57 y 58. Pero vamos a caminar fuera del camino de rectitud si elegimos violar su palabra revelada. Aquí quiero hacer un paréntesis. Número uno, se trata de que Él nos ayude a inclinar nuestro corazón hacia Él y no al revés. Mucha gente pide: Dios, acércate a mí. Dios está siempre cerca de aquel que clama, sino más bien que inclinemos nuestro corazón para que allí Él inscriba todo lo que necesitamos para poder vivir en plenitud. Pero también que vamos a caminar como una advertencia fuera del camino de rectitud si elegimos violar la palabra revelada. Hay veces, con tal de animar, motivar o no sé cómo llamarle, hay pastores, líderes, maestros, hasta padres de familia que violan la palabra revelada o la tuercen con el fin de hacer que la gente progrese, pero nadie va a progresar por medio de una mentira o de torcer la escritura. Mejor digamos exactamente lo que está escrito y confiemos en Dios que en su tiempo Él realizará la obra. Entonces habíamos visto primero que cuando buscamos a Dios de todo nuestro corazón, ahí le encontramos. Segundo, que aquellos que honran a Dios, Dios los honra. Tercero, que Dios nos capacitará para llevar a cabo la misión a la cual fuimos llamados. Número cuarto, que la vida espiritual es un maratón en el cual estamos en constante preparación diaria. No podemos confiarnos a no estar en oración, ayuno, disciplinas espirituales. Quinto, que debemos pedirle sinceramente a Dios que incline nuestro corazón hacia Él y que no permita que nosotros violemos su palabra revelada por mejor bien que queramos hacer. Sexto, los más cercanos a nosotros van a afectar nuestra vida espiritual. Éxodo capítulo 34, verso 16, el primer libro de los Reyes, capítulo 11, versos del 1 al 8, Daniel capítulo 1, verso 3 y la primera carta a los Corintios, capítulo 15, verso 33. Entonces, ¿qué significa esto? Que debemos ser muy cuidadosos con las compañías que tengamos. Y por supuesto que los más cercanos son los que afectan nuestra vida espiritual, porque los que están alejados, los que son enemigos, adversarios o indiferentes, no tienen ningún poder ni autoridad sobre nuestras vidas. Pero las gentes que amamos, las gentes que seguimos, las gentes que nos aplauden, las gentes
que dependemos de ellos o somos codependientes, hay veces nos alejan de la voluntad del Señor, incluso en el nombre de Dios. Por eso debemos de ser muy cuidadosos en tener compañías que realmente solo Dios pueda mostrarnos. En otras palabras, primero, cuando busquemos a Dios de todo corazón, lo encontraremos. Segundo, que aquellos que honran a Dios, Dios los honra. Tercero, que Dios nos capacitará para llevar a cabo las misiones a las cuales fuimos llamados, pero eso no evita que nos preparemos. Cuarto, que la vida espiritual es un maratón en la cual debemos estar en constante preparación sin perder un solo día en el cual estemos en contacto con esa fuente que nos alimenta. También, quinto, que podemos sinceramente pedirle que Dios incline nuestro corazón hacia Él y que nos dé a conocer cuando estamos en un riesgo de desviarnos del camino. Sexto, que debemos tener cuidado de quién nos rodea, con quién tenemos confianza y a quién nos acerquemos, quiénes son nuestro punto de influencia, que deben ser gente que realmente sea temerosa a Dios. Y por último y séptimo, la vida vivida aparte de Dios, apartada de Dios, no apartada para Dios, sino apartada de Dios, no tendrá ningún sentido. Por más éxito que nosotros tengamos, por más logros, por educación, objetivos, placeres, abundancia de riqueza, lo que sea, no va a ser comparado con tener un sentido y propósito, misión y visión que solamente Dios te lo puede dar a ti y que es personalizado. Eso está en Eclesiastés capítulo 1, verso 2. Esto también es importantísimo como una de las formas en las cuales Salomón fue equivocándose. Entonces, primero, cuando busquemos a Dios de todo corazón, ahí lo encontraremos. Él buscó a Dios en ese primer libro de los Reyes para pedirle dirección, tenía temor por el pueblo que iba a gobernar. Cuando busquemos a Dios de todo corazón, ahí lo encontraremos. Segundo, aquellos que honran a Dios, Él los honrará. Su padre David honró a Dios y por eso Dios lo honró y le prometió a su hijo estar en ese puesto. Tercero, Dios nos capacitará para llevar a cabo las tareas a las cuales nos llama si confiamos en Él. David fue formado para ser rey, pero empezó desde tareas muy pequeñas, que fue precisamente como pastor, como músico, para calmar a Saúl, pero sobre todas las cosas confiando plenamente en Dios, y por eso venció a Goliat. Y Salomón lo primero que hizo fue confiar en Dios y fue capacitado por medio de la sabiduría para llevar a cabo ese gobierno. Cuarto, la vida espiritual es un maratón y no nos podemos descuidar. David, en el momento que se arrepintió, comenzó ese gran maratón de preparación, que él nunca quiso ofender a Dios ni tampoco al rey, pero él quiso buscar a Dios de todo corazón. Y en esa búsqueda y en ese éxodo, en esa huida, fue cuando escribió los salmos tan hermosos que le corresponden a él. Sexto, los más cercanos a nosotros van a afectar nuestra vida espiritual y por lo tanto debemos ser muy cuidadosos con las compañías que tengamos. Salomón se abocó a tener esas 700 esposas y 300 concubinas y muchas de ellas extranjeras que lo llevaron a deslizar su corazón a la idolatría y alejarse de su corazón de Dios. Eso es importantísimo. Y número séptimo, la vida vivida aparte de Dios no tendrá sentido. El mismo Salomón perdió el sentido y el propósito del gobierno, de la grandeza, de la gloria de ese reino, y se le dio a conocer por medio de señales, porque Dios no te va a dejar solo, incluso va a recordarte cuánto te ama para que tú no caigas en ese descrédito. Sin embargo, finalmente mucha gente no lo entiende así. Vamos a orar, hermanos, para concluir esto. Poniéndonos de pie. Oh Padre lleno de ternura y de misericordia. Estamos aquí reunidos, Padre, alrededor de tu palabra. Por eso, en el nombre de Jesús vamos a orar al Padre de todos, que quiere que todos seamos felices y que no rechaza a nadie que le suplique y que le obedezca. Por todos los miembros del pueblo de Dios, para que no nos aislemos del mundo. Pero sobre todas las cosas, que estemos bien seguros de algo,
que debemos haber aprendido a estar presentes los unos con los otros, como Él, Jesucristo, ha estado aquí presente por medio de su palabra, por medio de su Espíritu, con todos nosotros. Y que esta celebración dominical nos inspire con un amor discreto y alentador, como un soplo de aire fresco, porque lo ruidoso no corresponde a Dios. Yo escucho y deseo de todo corazón que eliminen los ruidos, sino el silbo apacible, en la forma callada y discreta en la cual el Espíritu Santo actúa en nuestro corazón y en el mundo, y seamos gente misericordiosa, pero también mansos y compasivos. También, Padre, queremos pedir para que aquel que ha suavizado la dureza de nuestros corazones nos dé no solo la disponibilidad para compartir nuestras riquezas y nuestras pobrezas, sino también para acogernos unos a otros y para suavizar entre nosotros la dureza de nuestros corazones. Por eso, hermanos, qué felicidad sería que nuestra comunidad pudiéramos aceptarnos plenamente unos a otros justamente tal como somos, sin condenar, sin juzgar, sin envidiar, sin mirar con malos ojos, sin menospreciar a nadie, sin intentar crear a los otros a nuestra imagen y semejanza y que nos obedezcan. Más bien, edifiquémonos unos a otros a imagen y semejanza de Cristo, y que la compasión y la misericordia permanezcan vivas en nuestras comunidades. Por todo ello, Padre, te vamos a pedir encarecidamente, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, que el Dios Todopoderoso nos incline nuestro corazón hacia Él, que el Hijo nos recuerde su gran amor y gracia que nos ha dado, y que el Espíritu Santo nos guíe a toda verdad. Todo esto, Padre Santo, te lo pedimos, te lo rogamos, te lo suplicamos en el único y poderoso nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén y amén. Mi vergüenza me sepultó. Yo buscaba un Salvador, mas tu perdón me liberó. Muerto estaba en mi interior, me escondía de ti, Señor, mas tu perdón me liberó. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Ahora libre soy en tu amor. Es tu gracia la que me sanó, mas tu perdón a mí me liberó. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató.
pecado me rescataste. En tu gloria cadenas se rompen. Vivía solo y sin consuelo. Ahora soy ciudadano del cielo. Tú me sanaste estando herido. Jesús, por tu amor yo respiro. Tengo un futuro, ahora veo, porque tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Amados hermanos, estamos para despedirnos. Gracias a Dios por concedernos el privilegio de estar este día aquí con nosotros, todos. Un domingo más que nos vemos, gozosos, felices, porque estuvimos alabando a nuestro Dios. Ahora nos vamos a despedir los unos de los otros, mas no de su presencia. Que esta semana, Señor, su Santo Espíritu permanezca en cada uno de mis hermanos, en cada momento, Señor. Y como dijo nuestro pastor, que cuando tengamos algún incidente, gritemos alabado sea el Señor y no que digamos palabras que no edifican. Así que vamos a estar de pie para orar y despedirnos. Señor Jesús, le damos gracias, Padre, a esta hora de la mañana por concedernos este privilegio tan grande, Señor, de haber estado aquí para escuchar su mensaje. Padre, que estas palabras expuestas por ti a través de tu siervo, pues que no caigan en tierra seca, Padre, sino en corazones dispuestos a hacer tu voluntad, tus mandamientos y tus estatutos. Señor, gracias le damos en el nombre que es sobre todo nombre. Gracias en el nombre de su Hijo amado Jesús. Amén y amén.